cabuda, ni a la vista del carrer ni a la vista d'avui d'aquest teatre. Una entitat que porta anys de lluita i a la que s'hauria de posar en valor, o a la que aquesta comissió li ha posat en valor, fets com que lluiten pel que ells creuen o pel que elles creuen, però sobretot no lluiten per ells i elles, lluiten per les generacions que venen al darrere. I això poques persones ho fan. I posar en valor que són incansables, que són imbatibles, que pot estar fins i tot plovent o amb un sol que esparvera i que es planten allà tots els dissabtes i que es planten allà, si no m'equivoco, tots els dilluns, no m'he equivocat, veig caps que es mouen i que parlen i que insisteixen i que veuen ja no només les causes del que serà econòmicament de tota la societat quan siguem persones jubilades, sinó també de les necessitats d'aquesta ciutat, de les necessitats de la gent gran, però també de les necessitats en general. Que fa falta un centre de dia? Anem a buscar suports per fer un centre de dia. Que fa falta una residència? Lluitem per una residència. Però també hem dit que fa falta un centre d'atenció primària per tothom, perquè aquest no té edat, han dit tots anem a lluitar per aquest centre de salut. I són les persones que s'han plantat a la Conselleria de Salut i han dit aquí teniu més de 3.000 signatures, sisplau, feu-nos cas i doneu suport a la ciutat. Per això i molt més, aquest següent guardó és... Per la marea de pensionistes també. Sí, home, sí. Dale la foto. Ves tú, corre. ¿Ves? No, yo no. Sí, home, sí, No, venga, hay ves. muchas, venga. I ja sabem que el sabeu fer servir molt bé. Bueno, miraré de ser un poco cortito porque si no tenemos mucho por qué hablar, pero primero dar las gracias a Esquerra Republicana porque es la que nos está dando un apoyo ahora y también nos lo da en el Congreso de los Diputados porque parece mentira que hay cosas que parece que no se ve, pero sí están ahí porque es el único, que es el Jordi Salvador, que no sé si bueno, ellos sí que lo conocen, Compañero de Tarragona. Y nosotros también, que es el que le pregunta al gobierno qué es lo que pasa con la auditoría externa. Una auditoría que hace 3 años, ahora el día 21 de diciembre, hará 3 años que en el Congreso se hizo y está guardada en un cajón y nadie se preocupa de ella nada más que este señor. Es el único que hemos visto que sí que de vez en cuando pregunta o a algún miembro del gobierno o al mismo gobierno le pregunta ¿qué pasa con la auditoría externa? Porque nosotros estamos seguros de que si esa auditoría se hiciese, se evitarían todos los bulos que hay con el tema de que las pensiones no son rentables, eso es mentira. Sí que hay. Lo que pasa es que ese dinero se está gastando en otras cosas que no son las pensiones. Y es por eso por lo que nosotros estamos diciendo. Ahora está pasando que la juventud o las personas que están trabajando de 40 o 45 años dicen que no van a tener pensiones el día de mañana. Entonces nosotros le decimos, pero entonces, ¿de qué vais a vivir vosotros? ¿Qué vais a tener? ¿Al yayo que os va a estar dando ahora? No, ya no lo tendréis. O peleáis ahora por ello o no. Y eso pasa lo mismo que con la sanidad. La sanidad, hay mucha gente que se está marchando a la sanidad privada.
Pero en la sanidad privada, todos lo sabemos, y además tenemos un gran ejemplo, que es los Estados Unidos, que con el tiempo, cuando tú veas que tienes una enfermedad grave o tienes cualquier cosa, te pegarán la patada y te echarán a la seguridad social. Y si no hay seguridad social, te quedarás en un rincón. Y eso es lo que tenemos que defender. Son cosas que están en este país, que las tenemos y que tendríamos que mirar de pelear por ellas y para conservarlas. Gracias.